Señoras y señores, tengan todos buenas noches y sean bienvenidos a nuestra Masterclass del miércoles 8 de febrero del año 2023. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy refrescante. Y el tema se titula Del sufrimiento a la alegría de vivir. Si ustedes piensan o pensamos todos, porque también me incluyo, ¿qué nos lleva del sufrimiento o qué podemos sacarle provecho a ese sufrimiento para después convertirlo en positivo, en alegría? Pues aquí lo vamos a aprender también de manos de nuestra ponente. Y el tema se basa en reconocer aquellos sufrimientos que nos van alejando de nuestras metas, sueños y alegría de vivir, estableciendo fortaleza interna que nos permitan ver las adversidades como maestros en nuestro camino. Nuestra ponente es nacida en la ciudad de Maracay, en mi ciudad, la ciudad Jardín de Venezuela, aquí en el estado Aragua. Residenciada en Chile un buen tiempo, ella es graduada de ingeniero en sistemas en la Universidad Bicentenaria del estado Aragua, profesora de yoga y meditación, especialista en felicidad y fundadora de la Universidad de la Alegría con sede en Chile. Nos honra tener a esta maravillosa mujer. Recibamos en nuestras pantallas y con alegría a Karina Molina. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, querido Martín, a ti, a la Corporación Internacional de Conferenciantes 5 por la invitación. Para mí es un honor estar acá compartiendo con parte de tu audiencia también en este ciclo de conferencias, de masterclass que está la organización preparando para el público, para la audiencia. Así que muchísimas gracias. Hoy, más que una masterclass, más que una conferencia, va a ser un espacio donde vamos a estar compartiendo algunas reflexiones e ideas acerca de lo que es el sufrimiento y cómo podemos llegar en medio de las adversidades a poder ser personas más optimistas ante la vida, ¿no? Que es lo importante, que es lo necesario para estos tiempos. Así que yo voy a iniciar primeramente compartiendo una frase que se la acuñan a Buda, donde dice, no es que nos falte felicidad, es que nos sobra sufrimiento, ¿sí? Y es una frase que definitivamente si la analizamos y la vamos a desmenuzar en estos 20, 25 minutos que voy a estar compartiendo con ustedes, nos lleva muchísimo a la autorreflexión, porque muchas veces lo que nos sobra es lo que nos hace sufrir, ¿sí? No lo que nos falta realmente. Y ese sentir que nos falta algo, esa incesante búsqueda de la felicidad que siempre estamos buscando, bien sea en las cosas materiales o en placeres, o ese vacío de repente existencial que de uno u otro momento de nuestra vida sentimos, me falta algo, pero ya no es algo material, sino algo interno, y siempre estamos en una búsqueda, ¿sí? Porque sentimos que nos falta algo. Y resulta que posiblemente la causa sea justamente en que nos enfocamos en eso y no observamos que estamos desperdiciando posiblemente nuestra energía porque nos están sobrando muchas cosas. Y esas cosas que nos sobran posiblemente sean rencores, resentimientos, tristezas, angustia, preocupaciones. Eso nos sobra. ¿O a quién le hace falta eso? ¿Quién de los que está acá le hace falta eso? Eso nos sobra, ¿sí?
nos sobran muchas preocupaciones, nos sobran muchos estados aflictivos que vamos cultivando día a día. Todo eso nos sobra. Y cuando nosotros podemos observar realmente cómo podemos liberarnos de lo que nos sobra, nos vamos a conectar con un estado interno de alegría. La alegría como un estado del ser. Entonces, cuando nosotros podemos determinar cuáles son esas causas, vamos a poder comenzar también a aplicar recursos para poder mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Yo soy laica, comenzando por allí, soy muy de comprobar, me apasiona mucho este ámbito de las neurociencias, de estudiarlas, pero sobre todo aplicarlas a mi vida para comprobar realmente. Y esa es la invitación, por eso vamos a estar haciendo compartiendo ideas y reflexiones. Y yo no sé si el chat esté abierto, querido Martín, que puedan compartir también sus opiniones, sus ideas. Fíjense, hay sufrimientos que son, por ejemplo, a nivel de nuestro planeta, ¿sí? A nivel de nuestra raza humana. Por ejemplo, estos sufrimientos de los que hablaba el maestro Buda, Gautama Siddhartha, ¿no? Sufrimiento por enfermedad, sufrimiento por vejez, ¿sí? Son sufrimientos que son naturales del ser humano y que nos convocan a todos. Todos vamos a envejecer, todos alguna vez en nuestra vida nos vamos a enfermar también, ¿no? Son de los dos grandes sufrimientos de los cuales habló Siddhartha Gautama, ¿sí? Pero hay pequeños sufrimientos, bueno, y de hecho este maestro, él se dedicó toda su vida a estudiar el origen del sufrimiento, las causas del sufrimiento y cómo nos podíamos liberar de ese sufrimiento a través de lo que él llamó el óctuple noble sendero, ¿sí? Que es el método científico que él explica para liberarnos del sufrimiento. Entonces, fíjense en lo siguiente. Él emprendió un camino donde abandona su palacio porque era un príncipe para buscar las causas de ese sufrimiento a nivel de humanidad. Y bueno, se habla del Buda, el iluminado, ¿sí? Él se iluminó. ¿Qué sucede allí? Si bien son sufrimientos universales, hay pequeños sufrimientos que nosotros vamos creando en nuestro día a día y que nos alejan de ese estado interior de alegría. Y esos pequeños sufrimientos son los que vamos a ver hoy y vamos a compartir hoy. ¿Por qué? Porque nos interesa también saber de dónde se origina esa conducta que tengo, ese comportamiento que tengo, ¿sí? Y esa vida que llevo, esas carencias, esos vacíos, eso que me falta algo, que siempre me falta algo, me falta algo, me falta algo. Entonces, podríamos ir definiendo, por ejemplo, estos pequeños sufrimientos en nuestro día a día, ¿sí? Primero, determinando qué nos genera malestar, ¿sí? ¿Qué genera malestar en nuestro día a día? Por ejemplo, pequeños sufrimientos, ¿sí? Todos los pequeños sufrimientos que cada uno tiene día a día o que cada uno tenemos día a día, vamos a hablarlo subjetivos, ¿sí? Subjetivos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo un reloj y el reloj se me cae y le pasa un auto por encima a este reloj. Y resulta que ese reloj me lo regaló mi papá o me lo regaló mi madre y tenía un sentimiento sumado porque era un regalo, ¿ya? Tenía un sentimiento allí enlazado con ese regalo. El reloj le pasó el auto por encima, quedó destrozado. Yo sufro por eso, me genera un sufrimiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, José Francisco que está allí,
José Francisco va a sufrir porque mi reloj le pasó un auto por encima. La que va a sufrir soy yo porque tenía una conexión sentimental, me lo regaló mi madre, ¿sí? José Francisco, lo máximo que me puede decir, Karina, te puedes comprar otro, no es para tanto, ¿sí? Porque claro, como no es el reloj de él, no es para tanto el sufrimiento, ¿ya? Entonces se dan cuenta que es un ejemplo, estos tipos de sufrimiento que vamos creando día a día van de acuerdo también a nuestros procesos personales. Virginia me pregunta que si soy estudiante vipassana. Sí, soy estudiante vipassana, practicante de la meditación vipassana. Entonces fíjense en lo siguiente, pequeños sufrimientos. Si yo les pregunto a ustedes allí por el chat que me pueden ir comentando, ¿qué los hace sufrir en este momento? ¿Qué les está generando malestar? ¿Sí? Y voy a dar otro ejemplo antes que comiencen a responderme. Nosotros estamos condicionados o programados para que toda nuestra vida lo veamos desde ese ámbito más negativo que optimista, ¿sí? Por ejemplo, la madre que tiene hijos sufre porque sus hijos salen de fiesta y llegan a las 2 y 3 de la mañana, por ejemplo, y se preocupan y hasta que el hijo no llegue a casa no están tranquilos, ¿sí? O no estamos tranquilos, ¿sí? Un sufrimiento allí. La madre que no puede tener hijos, perdón, la mujer que no puede dar a luz, que no puede tener hijos, sufre. Entonces sufre la madre porque tiene hijos, ¿sí? Y sufre la madre que no puede, y sufre la mujer que no puede tener hijos, ¿sí? Mujer, perdón, mujer que puede tener hijos y mujer que no puede tener hijos. Entonces todo es un motivo de sufrimiento en nuestras vidas, ¿sí? Ahí es que no voy viendo el chat. Te puedo ir leyendo si gustas. También. Muchas gracias. Sí, me encantaría que pudiéramos Perfecto, compartir. sí. O si deseas que con total supuesto, eh, para que aquellas personas que quieran participar, podemos abrir el micrófono, no hay inconveniente, con total respeto hacia la audiencia y hacia nuestra ponente. Así que Sí. si, bueno, mira, por aquí tenemos ya, mira, Narquis Rodríguez dice, es que no toda molestia o preocupación puede ser llamado sufrimiento. José Francisco Pérez, anhelo regresar a mi país. Es también parte de ese sufrimiento. Bien. Sí, fíjense, me gustaría que fuera más por el chat en este momento. Por ejemplo, qué les genera? eh, a ver, cuando yo hablo de sufrimiento, el dolor es físico, ¿sí? Yo me corto, se me genera una herida y voy a tener un dolor. El dolor es físico. El sufrimiento es mental. ¿Sí? Estamos hablando del sufrimiento es mental. Entonces, vamos a suponer, yo hice un ejemplo muy burdo del reloj, es algo material, ¿sí? Pero tenía una connotación sentimental para mí, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que eso me generó a mí no dolor físico, el que el reloj le haya pasado el auto por encima, a mí no me genera ningún dolor en mi cuerpo físico, es mental, ¿sí? Porque si yo digo ya, bueno, puedo comprar otro reloj o pasó simplemente, ¿ya? Lo tomo con otra actitud. Entonces estamos hablando de este tipo de sufrimiento que es mental, que nos genera negatividad en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la causa del sufrimiento diario de nuestras vidas es todo lo que se alimenta negativamente en nuestra mente. Todo lo que vamos alimentando, alimentando y alimentando. ¿Y por qué alimentamos ese sufrimiento? Porque no sabemos autogestionar nuestros estados emocionales, ¿sí? Y esto ustedes lo Hermoso. pueden comprobar, Sí. ¿sí? Ustedes pueden comprobar todo esto. Esto, como les comento, son ideas y reflexiones que voy compartiendo. La preocupación.
yo estoy preocupada por algo, ¿sí? Preocupada porque no tengo dinero, preocupada porque no puedo estar en mi país, preocupada, cualquier tipo de preocupación, preocupada porque posiblemente me voy a quedar sin empleo, sí, preocupaciones. Eso genera un factor de estrés en nuestra mente, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, el dolor es físico, el sufrimiento es la actitud respecto del dolor. Gracias, Sí, Evelia, por compartir. Entonces, sí, allí yo les pregunto, ¿qué les genera malestar? Si la palabra sufrimiento les hace mucho ruido, ¿qué les genera malestar en este momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que les genera a nivel mental una incomodidad? En este momento, ¿cuál es el proceso actual? ¿Sí? mira, permiso, Karina, por aquí también nos comenta Marisol, que dice, mi sufrimiento es la pérdida de mi madre y peleas constantes con mis hermanos. Ya leíste el de Evelia que dice el dolor es físico, el sufrimiento es la actitud respecto al dolor. Y Neida Contreras dice, sí, definitivamente no es la situación, es la emoción. Por ejemplo, lo que está pasando en Siria. Muchas Ok, gracias por compartir. Muy bien. Lo que está pasando en Turquía, Siria, genera sufrimiento también, ¿no? Angustia posiblemente. El no tener una buena relación con nuestros familiares. ¿Saben dónde se genera también mucha incomodidad y malestar en cómo estamos llevando nuestra convivencia familiar? Eso genera muchas condiciones negativas si nosotros no sabemos autogestionar. Entonces, a lo que voy es que son estos pequeños malestares que nosotros no sabemos autogestionar, ¿sí? Por eso hoy en día se habla tanto de la inteligencia emocional, que van generando negatividades. Entonces, el primer paso acá que yo tengo que hacer es saber qué me está generando a mí malestar en este momento de mi vida. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me genera ansiedad? ¿Qué me genera resentimiento? ¿Qué me está generando rencor? ¿Sí? ¿Qué tipo de situaciones me están generando preocupación? Como lo decía por allí una compañera por el chat. Entonces, lo primero que yo identifico es los incendios acá en Chile, dice Naldi. Muchas gracias, querida, por compartir. Así es. Entonces, en el mundo lo que vemos es sufrimiento, ¿sí? Vemos sufrimiento, vemos que están pasando situaciones externas que nos generan un poco de desequilibrio y por eso necesitamos buscar recursos para nosotros fortalecernos internamente. Es muy importante. Bueno, de hecho, en la clase pasada mi colega hablaba mucho de lo que era la inteligencia espiritual, ¿sí? Y que esa inteligencia espiritual tiene que ver con el autoconocimiento. Mientras más me conozco, ¿sí? Mejor puedo autogestionar todo lo que está pasando, tanto interno como externamente, ¿sí? ¿Cuáles son esas situaciones reales que tengo en mi vida, ¿sí? ¿Cuál es el combustible que los alimenta? Por ejemplo, yo identifico que estoy preocupada o que estoy llena de rencores o llena de negatividades, ¿sí? O llena de angustia. Tengo que ahora ir a observar cuál es el combustible que está alimentando esa preocupación, ¿sí? Que sería como el segundo paso. Para pasar a un tercer paso, que es eliminar los factores que están haciendo que surja esa negatividad en mi mente, ¿sí? Es muy importante. Es muy importante hacer este barrido, esta limpieza, esta purificación para poder conectarse con la alegría. Y es tan sencillo como que hablo mucho de ese sufrimiento diario, porque es que diariamente nosotros podemos ir generando pequeños malestares en nuestro día a día, ¿sí? Por eso es que a veces estamos así como en un vaivén emocional. Estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra vida ahora está siendo como conducida por lo que pasa en el exterior. Mi vida depende de las situaciones que están pasando en el exterior.
Y allí, cuando yo no tengo la conducción de mi vida, ¿sí? Como si fuera un autito, no tengo la conducción de mi vida, voy a vivir en esos estados emocionales. Estoy bien cuando me dicen que soy bonita, pero cuando me dicen que estoy fea, ya mi estado emocional ya pasa a un estado aflictivo. Entonces todo depende mucho de las circunstancias que están afuera y eso es lo que cuando nosotros nos conocemos internamente, aprendemos a autogestionar todo eso. ¿Y cómo podemos eliminar esos factores? Primero, como ya les dije, ver qué nos genera malestar, qué está alimentando ese malestar o ese sufrimiento, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores de estrés que se activan? ¿Cómo reacciono yo con un factor de estrés en el exterior? ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué hago? Mi reacción es automática, mi reacción tiende a gritar, mi reacción tiende a irme hacia adentro. ¿Qué es lo que sucede en mí? Y eso es parte de lo que vamos conociendo. ¿Cuál es ese patrón conductual que tengo? ¿Cuál es ese estado aflictivo que se manifiesta cuando sucede algo que me genera malestar? Entonces voy eliminando esos factores también a través del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es como el ladrón cuando, bueno, a ver, en Venezuela no sé, si ves al ladrón y te estoy viendo y él, bueno, no me importa. Así solemos ser nosotros a veces, porque tenemos enojo, tenemos ira y en vez de abrazar esa ira y ese enojo, lo que hacemos es alimentarlo más. Entonces puede ser un ladrón que lo observamos y el ladrón es soberbio y el ladrón no se ve intimidado porque ya está siendo observado, ¿sí? Y cuarto, necesitamos emprender el camino del desarrollo personal y espiritual. Necesitamos emprender un camino, el camino de las acciones virtuosas. Entonces, todo esto, todas estas negatividades que nosotros vamos generando en nuestro día a día, necesitamos adquirir recursos muy prácticos que nos puedan ayudar a disminuir. Por ejemplo, una persona que tiende a reaccionar muy agresivamente ante alguna situación, ¿sí? Es porque su mente está llena de muchas negatividades, ¿sí? Entonces reacciona automático y reacciona y reacciona y reacciona. Entonces fíjense en lo siguiente, yo les voy a compartir 3 pilares que si aplicamos en nuestro día a día, vamos a disminuir esos factores de estrés, vamos a disminuir también esos malestares que vamos creando diariamente en nuestra vida y que se van acumulando, acumulando, acumulando hasta que se vuelven una bola de fuego y explotamos, ¿sí? Porque en la medida que disminuyamos todo eso, que igual son parte de nosotros, somos luz y oscuridad, vamos a poder conectarnos con la alegría interior, ¿sí? Y esa alegría interior no tiene que ver con el reírse todo el día, ¿sí? Tiene que ver con un estado, es un estado de conciencia, la alegría, y de hecho es uno de los estados más elevados del ser. Está el amor, está la alegría, está la serenidad. ¿Sí? Y bueno, de bien arriba está la iluminación, que es lo que en las filosofías orientales hablan de samadhi. ¿Sí? Entonces, uno de esos 3 pilares son muy sencillos, los pueden anotar y los pueden tener allí muy presentes, es el pensamiento correcto, ¿sí? Hoy las neurociencias nos hablan muchísimo acerca de que el cerebro es plástico, ¿sí? De la neurogénesis, de la epigenética y todos estos estudios que de hace unos 40 años hacia acá se han comenzado a avalar, ¿sí? Pero son conocimientos que hace 2600 años atrás ya los budistas lo decían. O sea, imagínense, ni hace 40 años que la ciencia lo está mencionando. ¿Por qué? Porque la ciencia dice, yo necesito ver para creer, ¿sí? Pero ya está allí, porque nosotros somos seres
que va más allá de un cuerpo físico. Esto es solo un vehículo. Esto es solo un vehículo que nos permite a nosotros aprender. Y necesitamos cuidarlo también, y cuidarlo tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente, para poder conectar con estados más elevados del ser. Entonces, ¿por qué hablo del pensamiento correcto como un pilar importante? Porque el pensamiento correcto me va a permitir a mí que mi mente esté en positivo, esté optimista. Y ese pensamiento correcto inicia por lo que yo pienso acerca de mí y por lo que pienso acerca de los demás, ¿sí? Y comienza desde el hogar, tan sencillo como que comiences del hogar, porque si yo estoy y si imagínense en que vive, no sé, con sus padres, con su pareja, con sus hijos, pero yo pienso que mis hijos, oye, mis hijos son unos egoístas, mis hijos son malcriados, pensamiento. Eso es lo que yo estoy pensando de esa persona que convive conmigo, y yo estoy potenciando eso a través del pensamiento. Y así es la mente, porque el cerebro, la función del cerebro es supervivencia. ¿Sí? Esa es la función del cerebro, supervivencia. Entonces yo tengo que hacerme consciente de lo que está pasando por mi mente. Tengo que observar mucho mis pensamientos. Si pienso que mi pareja no me apoya, que mi pareja es un narcisista, que mi pareja es, y lo que puedan pensar, imagínense, ¿ya? Ese pensamiento está alimentando mucha negatividad y eso se va a manifestar en el exterior. Todo lo que nosotros pensamos se manifiesta en el exterior. ¿A través de qué? De este segundo pilar que también tenemos que cuidar mucho, y es el poder del verbo, el poder de la palabra. Todo lo que pensamos lo decimos a través de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando uno se hace consciente de esto, uno se hace más silencioso, porque cada palabra que sale de nuestra boca genera o karma positivo o karma negativo. Qué interesante, porque esto nos sucede día a día. Todos los días nosotros nos estamos comunicando. ¿Desde dónde me estoy comunicando? ¿Con alegría, con amor, con optimismo? ¿O mi comunicación es pesimista? ¿O mi comunicación está basada, yo hablo mucho del chisme, porque el chisme es la forma en que hemos aprendido como sociedad a comunicarnos? Y observen, váyanse a un café, algo, y así se ponen a escuchar un poco las conversaciones. Y por lo general no son conversaciones filosóficas, son conversaciones posiblemente de lo que está sucediendo, noticia, de cosas, ¿sí? Siempre el exterior, el exterior, el exterior es lo que tiene captada toda mi atención. Y lo interno, ¿dónde queda? Entonces, el habla correcta, la palabra tiene mucho poder, mucho, mucho poder. Entonces, cuidemos también lo que estamos diciendo, cómo lo decimos, y simplemente con observar mejor desde dónde estoy comunicándome puede cambiar muchísimo nuestras relaciones con nosotros y con los demás. Y el tercer pilar que les quiero compartir son las acciones correctas, ¿sí? Y las acciones correctas tienen que ver con un camino, con el camino del fortalecimiento de virtudes, ¿sí? O del cultivo de virtudes. ¿Cuáles virtudes? Por ejemplo, la conducta, tener una conducta ética, donde no nos dañemos nosotros ni dañemos al otro, ¿sí? Cuidar a todos los seres, ¿sí? La generosidad, la bondad, la alegría, el servicio al prójimo. Ese es el camino del desarrollo de virtudes, que nosotros cada día busquemos ser mejores personas, mejores personas. Pero ese camino comienza en nuestro hogar, porque en nuestro hogar están los primeros, el campo de entrenamiento. Allí surge todo. Allí muchas veces es donde se muestran muchos desafíos en la convivencia que nos hacen
que nosotros nos evaluemos, ¿sí? Y podamos ver cuáles son esos puntos de mejora que, que podríamos sacar de las situaciones que estamos teniendo. Entonces, teniendo buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones en el día a día, porque no es que hoy pude hacerlo, mañana de repente surgió algo y reaccioné con enojo y reaccioné muy agresivamente, ¿sí? Va generando o karma positivo o karma negativo. Karma es una palabra sánscrita que significa acción, ¿sí? Son acciones, son acciones y todas las acciones tienen una energía propia, una energía propia y eso es lo que va acumulando en nosotros o negatividades o que tengamos también una conciencia un poco más serena, más altruista, y las situaciones que estamos viviendo a nivel como mundial, a nivel colectivo, nos hacen ver que hay muchos ámbitos de nuestra vida que tenemos que mejorar, ¿sí? Que tenemos que mejorar para conectar con esa alegría. Y que esa alegría que se va a desembocar de nosotros trabajar en nuestro interior, se va a ver reflejado afuera, porque comienzan a cambiar nuestras relaciones, las situaciones que vamos abordando, las vamos viendo con otra mirada, ¿sí? Desde otra postura. Nuestra conducta cambia también, nuestro comportamiento también comienza a cambiar. Y sobre todo que expandimos estas virtudes hacia todos los seres, el poder ayudar a los demás, el poder servir a los demás. Y el servicio genera mucha alegría. Y no hay nadie tan pobre que no tenga algo que dar, ¿sí? Una bonita frase, no hay nadie tan pobre que no tenga algo que dar, al menos una sonrisa, una palabra, un mensaje, ¿sí? El estar allí, la presencia, el poder entregarle apoyo a otra persona, el estar para el otro. Siempre hay algo que podemos entregar y eso genera muchísima alegría cuando lo hacemos desde una mente muy, a ver, no quiero usar una mente bodichita, quiere decir una mente muy iluminada en el sentido de que lo hago desde un estado de conciencia donde yo entrego sin esperar sin que sea un intercambio o una transacción, sino yo entrego, hasta que eso se convierta en un estado del ser, y eso debiera generarnos alegría, no malestar, sino alegría, el poder entregar al otro. Entonces, cuando hay alguna preocupación, alguna negatividad, cuando surja alguna situación donde la mente se quiera ir al estado aflictivo o negativo, tenemos que encontrar recursos internos que nos permitan cambiar a esa frecuencia, ¿sí? Porque ya para ir cerrando, se ha comprobado científicamente que los estados aflictivos duran entre unos 10 a 14 días. Y los estados que nos generan bienestar, como esos neurotransmisores que se activan, dopamina, serotonina, endorfina y todo lo que termina en ina, que ya también los hemos escuchado mucho, solo duran 4 horas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vivir en ese estado de alegría es estar comprometidos con querer realmente estar así, en ese estado, porque los estados aflictivos ahí van a estar, y duran mucho, ya cuando se generan en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces pasemos de vivir en estado de cortisol a vivir en un estado de bienestar. Y eso se logra, sí se puede lograr. Simplemente tenemos que estar muy atentos a cuál es nuestro nivel de frecuencia y cambiar nuestra frecuencia y saber cuándo estamos alimentando un mal pensamiento, cuando estamos a través de nuestra palabra también generando karma negativo y cuáles son las acciones que estamos haciendo día a día. Y con esto me despido. Como les decía, era un espacio de reflexión también para que podamos analizarnos,
autorreflexionar de cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo también podemos salir de estos estados aflictivos que nos generan tanto malestar en nuestro diario vivir. Así que muchísimas gracias. No sé si va a haber un espacio de preguntas. Sí, sí, Gracias. sí, excelente, qué bueno, de verdad estamos totalmente agradecidos contigo y esta ponencia tan maravillosa. Y aquí han dejado en el chat, fíjate, lo siguiente, José Francisco Pérez dice, como consecuencia de mi viudez me afecta la soledad. Narki dice, me preocupa la adicción a las redes y que el ser humano esté buscando validación externa y no desde su autoconcepto. Evelia Mendoza dice, en uno de los puntos que estuviste comentando, para ella también vigilar el catalizador. Milángela comenta, buenas noches, cambiar nuestros pensamientos a positivo. José Francisco dice, ser impecable con la palabra. Y la conferenciante transmite serenidad, armonía y paz. Felicitaciones. Aquí Marioxi, Gracias. excelente y agradecida. Narquis, hacemos conscientes de nuestros diálogos, tanto internos como colectivos. Liliana dice, demasiado poderosa, gracias. Teresa Caña, Gracias. muchas gracias también. Virginia Roa, maravillosa masterclass, gracias, 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 Karina. Y Teresa también comenta, excelente. Y de parte de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, excelente también. Abierta ya las posibilidades de preguntas, por favor, si hay una persona que esté interesada en preparar una pregunta, vamos a ya a tener consideración, pueden levantar la mano y gustosamente por aquí les damos y les cedemos la palabra a todos. Vamos a ver, alguien que desee formular alguna pregunta. No puede ser que no haya ninguna. ¿Ah? Hola, muy buenas noches. Por acá Neida Contreras. Neida. No, dale, Más está que una bien. pregunta. Gracias por la invitación, honrada y bendecida por estar aquí esta noche compartiendo con ustedes. Y más que pregunta me llamó la atención, ¿no? Esa frase reflexiva que dijiste, vivir en estado de alegría es estar comprometido. ¡Wow! ¿Estar comprometido con quién? Con nosotros mismos, porque estar en esa emoción de alegría y darnos el permiso de subir esa montaña rusa, bajarla y de repente darnos el permiso también de sentirnos tristes, con desagrado, vivir en amor y pasearnos por cada una de las emociones totalmente válido, ¿no? Porque somos seres 100% emocionales. Pero yo asocio esa parte de la alegría con que ser feliz es una decisión, ¿no? Lo asocio con la felicidad y es una decisión muy, muy personal. De allí la importancia de esas herramientas personales que todos debemos tener y lo que nos has entregado la noche de hoy, de verdad, maravilloso con ese enfoque de la neurociencia que me encantó para afinar más, ¿no? Y nutrirnos y llenar ese morralito de herramientas y en ese momento determinado de nuestra vida que sintamos que la necesitamos, tomar algunas de las que nos has entregado con las que nos identifiquemos y sencillamente darnos el permiso de no caer en ese victimismo de sufrimiento, pero sí vivir nuestro proceso llamado vida, picos arriba, picos abajo, que es totalmente válido. Gracias por las herramientas aportadas y me encantó. Tu serenidad, la paz que transmites, de verdad desde el ser, que es lo más importante. Gracias. Gracias, Neida. Muchas gracias a ti, querida Neida. Muchas gracias por tus palabras. Por aquí tenemos, Hernán también va a formular una pregunta, ¿no es así, Hernán? Ah, José Francisco también, perfecto, ya. Voy a leer esto rapidito, que tengo por aquí en rápido. Preguntan por interno, pensamiento correcto. ¿Cómo podemos mantenernos con mente positiva cuando el entorno es tan difícil porque está negativo? ¿Qué pregunta? Wow, ¿cuál es el nombre de la persona que hizo la pregunta? La ingeniero Chirinos, la vicepresidenta. Ingeniero Chirino.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Una de las cosas importantes, sobre todo, wow, creo que el ingeniero Chirino está en Venezuela, ¿no? Y en Venezuela lo que vemos por todos lados son escenarios bastante complejos. Lo primero que hay que hacer es tomar algunas medidas, ¿sí? Tomar algunas medidas como, por ejemplo, reducir al máximo esos estímulos sensoriales que tenemos del exterior, ¿sí? Es muy importante, por ejemplo, en nuestro hogar, a lo mejor si estamos viendo muchas noticias, ¿sí? O si salimos a la calle y todo lo que vemos es caos, caos, caos por todos lados, nosotros primero necesitamos estar muy pendiente porque fíjense, ¿qué pasa? La ciencia dice que nosotros tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos diarios. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber, sí, cuáles son todos esos pensamientos? Los pensamientos que más vamos a tener presentes, o para que ustedes puedan tener una idea, son aquellos pensamientos que son más recurrentes en nosotros. Entonces, observar diariamente cuál es ese pensamiento recurrente que yo tengo y si ese pensamiento es negativo o es optimista. Reducir todos esos estímulos sensoriales externos, los que más puedan, por ejemplo, acceso a las redes sociales y cambiar un poco nuestros hábitos, porque también depende mucho de nosotros. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros le dedicamos mucho tiempo a cosas externas. Por ejemplo, si tenemos el hábito de estar en las redes sociales hasta las 12 de la noche, ¿creen ustedes que puede aportar a nuestra mente y a nuestro cerebro? Entonces, como que cada quien va viendo e ir disminuyendo todo esto, todos estos accesos que le estamos dando a la mente, porque eso es alimento, alimento que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, no solo por la boca, ¿ya? No solo es el alimento de la comida, sino hay otro tipo de alimentos también, y esos alimentos nos pueden estar contaminando. Entonces, tratar de disminuirlo, el mayor número de estímulos externos, crear hábitos también, hábitos que nos ayuden a trabajar nuestra mente de forma consciente y también las afirmaciones ayudan mucho, porque en vez de que mi mente esté por ahí divagando y ni siquiera sé dónde está y qué está pensando, yo mientras esté en algún lugar, por ejemplo, yo puedo tener algún mantra, ¿sí? Que yo me puedo repetir mentalmente y eso ayuda mucho. Eso sustituye ese pensamiento negativo que yo pueda tener. O estoy en el metro o estoy en una fila, entonces siempre tengo un recurso y fíjense, no cuesta nada, es mío, nadie me lo va a prohibir, no hay ningún gobierno. Si se dan cuenta, todos los recursos que nos permiten ser y estar mejor son gratis y no dependen del gobierno, de la situación. Entonces yo estoy en la fila y en vez de estar dejando que mi mente divague, estoy o cantando algún mantra, diciendo alguna afirmación positiva. Yo recomiendo mucho el Hoponopono. Me gusta mucho la práctica del Hoponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. O gracias, gracias, gracias. O enviarle amor a las personas también. Yo tengo grupos de meditación matutino y trabajamos todo eso, porque es un entrenamiento, realmente es un entrenamiento. No podemos dejar que nuestra mente siga divagando, porque siempre habrán situaciones complejas, ¿sí? Es como parte de esta raza, de esta humanidad. Entonces necesitamos ya eh, identificar ese proceso, ese pensamiento que estoy teniendo y buscar qué recurso puedo aplicar. Espero que con esto pueda responder tu pregunta, querida. Excelente, dice en gratitud por su respuesta. Ahora sí, vamos entonces a darle, a cederle la palabra a José Francisco y después Hernán. Terminamos de leer, tenemos un reconocimiento también para entregarte. José Francisco Pérez, adelante. Más que una, a ver, más que una pregunta. La cámara la tienes apagada. ¿Ya? Listo. Listo. Listo.
Más que una pregunta, disculpen, más que una pregunta es un aporte cuando ella habla del poder de la palabra. Hay un libro maravilloso de Miguel Ruiz, muchos lo deben conocer, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y justamente el primer acuerdo tiene que ver con eso, con la impecabilidad de la palabra, ¿cierto? Esto unido al hecho de las afirmaciones, realmente es maravilloso. Yo en mi vida diariamente, yo decreto no menos de 30, 40 afirmaciones. Unas relacionadas con pasajes bíblicos, otras relacionadas con libros de crecimiento personal. Pero de verdad que, pues, esto de las afirmaciones lo recomiendo mucho para que fortalezcan su crecimiento personal. Muchas gracias. Gracias, José Francisco. Muchas gracias. Gracias por este aporte. Hernán, adelante. Buenas noches, Cari, saludo, bendecido. Buenas noches. Allí, fíjate, Cari, todas aquellas personas que de una u otra forma estamos dedicados al bienestar, la alegría, la risa, a veces se nos cuestiona un poco, se nos trata como que si meter en un cajón de que no tenemos problemas, no nos engorilamos, no nos enojamos, en un momento, incluso en un momento definido, podemos pasar por un cuadro depresivo. Y todas esas pequeñas cosas que la gente dice, bueno, pero es que tú tienes las herramientas. Pues ahí es donde yo digo, bueno, pero también soy un ser humano, ¿ok? ¿Qué tú le dirías a estas personas que a veces también, como que, epa, soy un ser humano, pues, si tú me pellizcas, me duele? ¿Cuál sería tu apoyo? Gracias, querido Hernán, por la pregunta. Wow, sí, yo igual concuerdo mucho con lo que estás comentando porque también ha pasado. Es como una etiqueta que nos ponen de que no podemos tener depresión porque mira, tú te dedicas a la felicidad, ¿cómo vas a estar deprimido? Pero yo lo que puedo aportar desde mi experiencia es que tenemos que mostrarnos tal cual como somos, esa humanidad que hay en nosotros, esa vulnerabilidad, ¿sí? Que tenemos como seres humanos y que cada uno de los procesos que vivimos son parte justamente de esa humanidad. Entonces necesitamos romper esas etiquetas que soy psicólogo, que soy ingeniero, que soy, ¿sí? Porque son etiquetas sociales que lo que hacen es que nos separan. ¿Y qué tenemos que hacer? Trascender eso, que eso no nos pueda generar una aflicción. ¿Por qué? Porque muchas veces puedo decir, oye, es que yo me dedico a la alegría, ¿cómo voy a estar en un estado aflictivo? Yo estoy allí, ¿sí? A causa de mi pensamiento, ¿sí? A causa de cómo yo estoy percibiendo el mundo exterior que me llevó a ese estado aflictivo. Y todos lo pasamos porque somos seres humanos y no tiene que ver con etiquetas. Esto no tiene que ver con etiquetas. Y creo que hoy se ha visto muchísimo esto, ¿sí? De que yo vengo de una familia donde mi hermana, por ejemplo, ella juzgaba mucho a las personas porque lo primero que le decía era, ¿qué título tienes? ¿Y qué título tienes? Y en base al título que tienes, yo te voy a tratar. Entonces, a mí eso me marcó tanto que yo hoy lo que podría decir es que mientras más coherentes seamos con nuestra vida, ¿qué quiere decir? Que si yo me dedico a la alegría, sí voy a pasar situaciones posiblemente aflictivas, posiblemente de conflictos en algún momento a nivel comunicacional, pero yo tengo que buscar esa coherencia de poder aplicar en mí esos recursos. Y muchas veces hay una frase que de hecho dice mucho en Venezuela que casa de herrero, cuchillo de palo. Muchas veces lo que nosotros compartimos con los demás es lo que más necesitamos. Y sí es verdad. Por eso se han visto muchos humoristas, por ejemplo, que han caído en depresiones, ¿sí?
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar todos nuestros estados del ser. Entonces, yo no promuevo ese ríete, ríete y ríete de tu depresión, ríete de... No, es que reconozco e identifico lo que está pasando en mí y ocupo esos recursos para poder cambiar mi estado vibratorio. Y puedo tardar algunos días. Entonces, querido Hernán, yo lo que le diría a estas personas, así ya como para concluir, es que todos somos seres humanos y todas las emociones están en todos, porque todos tenemos semillas de odio, de rabia, de rencor, de resentimiento, de alegría, de paz, de amor. Todas esas semillas están sembradas en nuestra mente. Las semillas que van a florecer son aquellas semillas que nosotros vamos a alimentar. Y no depende del título, de la profesión, de la cultura, del país, del gobierno, de absolutamente nada. Y los que nos dedicamos a esto tenemos esa habilidad de salir de esos estados aflictivos más rápido, sí. Excelente. Gracias. Gracias, Cari, por maravillosas respuestas. Ya antes de concluir, leo los mensajes, entregamos el reconocimiento y despedimos. Bueno, despedimos a aquellas personas que quieran quedarse un ratico escuchando música con nosotros, como todo latino, ¿no? El profesor Leonidas, saludos, dice palabras que salen del corazón, se nota. Gracias, profesor. Virginia dice dar cada día lo mejor de nosotros y hacernos conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones hasta lograr el estado de bienestar en el que queremos vivir. También tenemos por aquí José Gallardo, ser feliz es una decisión como la de amar y ser felices. Hayward Pacheco dice, qué linda eres mujer, esa paz que transmite, enamoras, Dios bendiga tu comunicación, eres excelente, te amo, Estorche. También Narquis Rodríguez dice, sumar en meditación diaria, respiración consciente, sonreír al despertar, mejorar la postura física, son acciones puntuales que mejoran la fisiología y dan bienestar. José Manuel, Cari, gracias por tu excelente aporte, bendiciones. José Francisco, muy agradecido por la invitación. Carlos Loaiza, gracias, todos somos iguales aquí y donde sea. Y eso también lo decimos nosotros en la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Aquí todos somos iguales. Aquí pueden estar que si de una organización, que si de otra, eso no importa. Aquí los agrupamos y los amamos también. Porque la intención de nuestras masterclass es llevarle al mundo un conocimiento, que todos puedan sumarse. Y les invito también a ustedes que unan también a esas personas, envíen esas invitaciones a través del chat, a través del correo electrónico, por donde sean, a través de nuestra cuenta de Instagram. Tenemos también la plataforma de YouTube que se pueden suscribir y pueden ver todas las conferencias que tenemos o que hemos brindado, incluyendo pues las masterclass. Gracias. Por aquí tenemos entonces, vamos a darle el merecido reconocimiento a nuestra amiga. Estamos en vivo, no se preocupen. Aquí estamos en vivo. Y lo que me gusta de estar en vivo es que mientras buscamos, pues buscamos el reconocimiento. Vamos a ver, por aquí está, por aquí está, por aquí está. No puede ser que lo haya, no lo he perdido. Aquí Querido está. Martín, igual ya me siento reconocida con esas bellas palabras que compartieron todos los que están aquí presentes. De verdad que me voy con el corazón llenito de amor. Sí, y esta es tu casa también y la casa de todos ustedes. Ya le voy a dar el nombre de la ponencia que tenemos para la semana que viene. Así que esto también es un banquetazo. Vamos a compartir pantalla, ya tenemos por aquí. El profesor Leonidas recibió un certificado, pero le vamos a entregar otro de reconocimiento porque este es el nuevo formato que ya nos hicieron llegar desde Estados Unidos. Ahí está.
Gracias, Karina, por tu participación en las Masterclass de 5. Reconocimiento que también hacemos desde la Junta Directiva, desde Orlando, Florida, Estados Unidos, desde Venezuela, desde todas partes del mundo y desde cada corazón de los participantes que estuvieron en esta sala. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, querido Martín. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias por la invitación. Mucha meta para todos también. Gracias. Excelente. La próxima semana tenemos también a una excelente mujer de la Universidad de la Alegría, a Fabiola Marín Astudillo. Será familia de nuestra secretaria de Belkis. El tema se denomina felicidad organizacional. Así que es un tema que vamos también a recibir con los brazos abiertos de la corporación para todo el mundo y para ustedes. Ahora sí, voy a dejar de grabar. Pueden abrir los micrófonos y compartimos un poco más.